Que Dios les bendiga, mis hermanos amados en esta noche. Le damos gracias a Dios por esta noche más que nos permite glorificar su nombre en este momento que vamos a estudiar su palabra. Les invito a abrir tus Biblias en San Marcos capítulo 13. Vamos a leer el versículo 3 y 4 y luego nos pasamos al 18 y 19. Amén. Amén. ¿Ya estamos? Amén. Leemos la bendita palabra de nuestro Dios para gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice como título de este pasaje, señales antes del fin. Y se sentó él en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan cumplido? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. 18 y 19. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni lo habrá. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por su palabra. Gracias, mi Dios, te rogamos que sea usted mismo hablando a nuestras vidas, mi Dios, alertándonos, Padre bueno, porque su palabra, mi Dios, contiene el pasado, contiene el presente y el futuro. Y usted cada día nos está alertando a través de su palabra. Que su Espíritu Santo ministre en esta noche, mi Dios, su eterna palabra en cada una de nuestras vidas y la pongamos por obra. Gracias le damos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre bueno. Creemos que este lugar está libre, Dios mío, para que su palabra pueda ser recibida en cada uno de mis hermanos en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, en esta noche vamos a meditar bajo el tema que está en el mismo pasaje de las Escrituras. Amén. ¿Sí vio cuál es el tema? Señales antes del fin. Debe ver un ratito aquí que la pollita la tengo acá. Sí. Déjeme ver la pollita. Ya, señales antes del fin. Gracias, hermano. Señales antes del fin. Bueno, acabamos de leer un texto de la palabra del Señor muy explícita, ¿verdad? Son pasajes bíblicos que lo hemos leído muchas veces. Estamos enterados de lo que hoy en este tiempo está aconteciendo. Y es evidente notar que los discípulos en aquellos tiempos fueron instruidos y capacitados, ¿no?, para poder llevar el mensaje de transformación a todos los oyentes de ese tiempo, ¿verdad? Y ¿sabe cómo lo hicieron? Nosotros hemos estado estudiando en estas semanas que las enseñanzas de Jesús siempre fueron dadas también por medio de parábolas. Amén. Por medio de parábolas. Las parábolas en sí, ¿para quiénes eran? Las parábolas en realidad eran para los discípulos, pero el mundo, las parábolas eran ¿por qué? ¿Por qué digo para los discípulos? Porque a los discípulos les era revelada la parábola. Pero el mundo no podía interpretar o no podía entender las parábolas. Amén. En otras palabras, las parábolas
se las dijo también al mundo, pero Jesús sabía que ellos no la iban a entender, más los discípulos sí, ¿no? Los discípulos les preguntaron en aquella vez, ¿por qué, Señor, por qué le hablas en parábolas? ¿No? Porque el corazón de ellos está endurecido y ellos no entienden. Amén, gloria a Dios. Mas para los hijos del reino se les ha dado a conocer, ¿no?, los misterios de las parábolas. Eso fue lo que Jesús les dio a sus discípulos. Entonces, los discípulos fueron instruidos en base a las parábolas. Las parábolas llevaban misterios que solo los podían entender los discípulos. ¿Cuáles eran las señales o cuáles son las señales las señales antes del fin? No las señales del fin, sino las señales de antes del fin. Guerra. Las guerras, correcto. ¿Qué más? Terremotos en diferentes lugares. Terremotos en diferentes lugares, correcto. ¿Qué más? ¿Alguien dijo? Pestes, correcto, pestes. ¿Qué más? El evangelio será predicado. El evangelio será predicado, ¿verdad? En todo el mundo. Terremotos, pestes, hambre, ¿verdad? Todo eso. Señales antes del fin. Que la maldad se aumentará. Y la maldad también, ¿no? Se aumentará la maldad. Esas son señales antes del fin. Y usted cree que todo eso estamos viendo en este día, en este Amén. tiempo. ¿Verdad que sí? Estamos viendo la maldad cómo se ha proliferado o se ha multiplicado. Estamos viendo lo que está ocurriendo ya en otros lugares, como lo que dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Guerras y rumores de guerras que ya se están viviendo en otros países. Entonces estas son las señales antes del fin. ¿Y qué son las señales? ¿Qué es lo que nos está dando a entender las señales antes del fin a nosotros como iglesia? ¿Cómo podemos interpretar esta palabra, las señales? ¿Qué son las señales? Las señales antes del fin, mis amados hermanos, no es otra cosa que un mensaje de alerta a la iglesia. Las señales antes del fin son señales que llevan vida o llevan muerte. Amén. En otras palabras, estas señales que se están dando ahora para la iglesia significa que debemos ponernos alerta. Amén. Amén. Alerta. Yo quisiera que leamos un pasaje bíblico en Ageo, capítulo 2, versículos 6 y 7. Aleluya. Leo. Ageo está más arribita de Mateo, por ahí busquen. De Mateo está Joel, En la antigua está así. Por Mateo búsquelo, siga para atrás Mateo. Zacarías. A ver, Ageo. Ageo, sí, Ageo capítulo 2. Ageo. Delante de Abacú. Sí, adelante de Abacú, correcto. ¿Ya encontramos, no? Ageo capítulo 2, versículos 6 y 7. ¿Algún hermano en voz alta que quiera participar? Capítulo 2. Versículo 7. Y haré temblar. Ageo capítulo 2, versículos 6 y 7. Huí de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os partí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escaparé. ¿Hasta ahí? Ya. Creo que está en otra versión, ¿no? Sí. Ajá. ¿Ya?
usted tiene una versión, en la versión Reina Valera. A ver, hermano. 6:7. Sí, léalo nomás. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Versículo 20 al 21, 20, 21 y 22. Usted misma o cualquier otro. 20, 21 y 22. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra. 22, dijeron. Sí, está bien ahí. Y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrá abajo los caballos, los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Amén. Amén. ¿Qué estamos viendo aquí? Que ya fue profetizado, ¿verdad? Con Ageo. Versículos 6 y 7. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra. Yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Hablamos de temblores, terremotos, maremotos, lo que es en el mar. Amén. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseo de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Sea bendito el Señor. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra. Una vez más. Y trastornaré el trono de los reinos. En otras palabras, todo gobierno o todo país que se levante contra los preceptos y designios divinos, como lo está ocurriendo en otros países, esos países o esos reinos temblarán y caerán. Amén. Y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Hermanos, debemos entender algo aquí, algo tan claro. Los profetas tenían algo tan peculiar, algo que nosotros hoy en día muy pocos creyentes quizás entendamos esto. Los profetas de antes tenían la visión muy adelantada. Si ustedes leen el libro de Isaías, capítulo 53, que es el profeta que narra los padecimientos de Cristo Jesús en ese tiempo, acordémonos de lo que él dice en Isaías capítulo 53, si puede búsquelo. Dice el profeta Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? 53. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca le veremos más sin hermosura para desearlo. Varón experimentado en quebrantos, como que escondimos de él el rostro. Mira lo que dice el profeta: como que escondimos de él el rostro. Jesús no había llegado, pero él hablaba de Jesús. Él ya hablaba de Jesús, Isaías. Isaías, ¿en qué tiempo profetizó la venida de Cristo? Él profetizó 730 años antes de que Cristo venga. Isaías ya lo dijo. Él ya lo dijo. Dice: herido fue por nuestras rebeliones. Miren lo que dice él. Él se apropia de ese sacrificio en la cruz. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías, él vivió una etapa en la que se conoce como
vivir la vida en la plenitud del Espíritu. Cuando alguien vive en la plenitud del Espíritu, Dios transporta su alma, su ente, su alma, a la distancia que Dios quiere. Isaías fue transportado al mismo Gólgota y él experimentó, él vio el sacrificio. Por eso él dice, molido fue por nuestros pecados. Porque cuando Jesús muere en la cruz, él no muere por los pecados presentes. Él muere por los pecados pasados, presentes y futuros. Entonces él se apropia de algo en ese tiempo. Amén. Entonces, cuando Ageo habla sobre lo que va a ocurrir, significa que Ageo ya vio. Él vio los carros, vio los jinetes a caballo, tuvo una transportación, gente que vivió en la plenitud del Espíritu. Cuando miramos en el Antiguo Testamento y estudiamos a ciertos apóstoles que le sirvieron a Dios hasta la muerte, vemos por ejemplo a un Felipe siendo transportado en el Espíritu a la carroza del etíope. Felipe estaba en otro lado, pero vino Dios, el Señor, y a través del Espíritu Santo lo transporta y luego lo coloca al lado del etíope en la carroza. Y lo ve que está leyendo el libro del profeta. Bueno, y usted sabe lo que ocurrió si haber leído alguna vez esta parte. Le dijo el etíope, él estaba estudiando sobre el tema del bautismo y le pregunta al etíope, o el etíope le pregunta a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado en estas aguas? Entonces Felipe desciende con él a las aguas y lo bautiza. Amén. Cuando Pablo es transportado al tercer cielo y dice, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, no lo sé, pero una cosa sé, que él pudo ver cosas inefables allá. Entonces, cuando hablamos de las señales antes del fin, la pregunta es, ¿qué miramos nosotros cuando vemos estas señales? Aquí está involucrada la fe viva del creyente. Aquí es donde usted va a medir su fe. Aquí es donde usted y yo vamos a ver si realmente tengo encarnada la vida de Jesús en mí, o solamente estoy viviendo una vida pasajera, una vida religiosa, una vida de conformismo en el sentido espiritual. Porque si yo veo estas señales y comienzo a estudiar la palabra y veo que se están dando cumplimiento en mis ojos, lo que dice la Escritura, entonces esta revelación y esta palabra no es otra cosa que un llamado de alerta. Eso significa, hermanos amados, las señales antes del fin. Es un llamado de alerta. ¿A quién? Al mundo. No, a la iglesia, a nosotros. Y yo veo mucha gente, mucho pueblo de Dios tan tranquilo, tan quieto, que no hace nada, como que estamos viviendo el tiempo de oro. Hermano, tenemos que despertar. Amén. Tenemos que vivir una vida cristiana demostrativa, no una vida cristiana nada más por vivirla, porque, qué sé yo, me obligan, porque es bonito, porque, no sé, por cualquier otra cosa, menos por amor a Dios. Tenemos que meditar mucho en eso. Las señales antes del fin, pongámoslo de esta manera. Nosotros conocemos muchas señales hoy en día, ¿verdad? Las señales de tránsito, ¿para qué son? Cuando nosotros andamos en la calle, los que manejamos un vehículo, hablemos de moto, un carro, un auto, y estamos en la calle donde hay semáforo, hay dijo pare, ¿no? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Andamos a la expectativa, ¿sí o no? Atento, alertas. Alerta, ¿verdad? Si el semáforo lo tengo en roja, o lo tengo en naranja o en verde, y ellos me dicen qué es lo que yo tengo que hacer. Entonces, ¿qué son las señales? Son un indicativo para parar o para seguir. Para eso son las señales. Son un indicativo para parar o para seguir.
la palabra de Dios y sus señales son para que nosotros paremos y para que sigamos. En otras palabras, si mi vida no estoy viviendo una vida agradable delante de Dios, si no estoy viviendo una vida consagrada a Dios, entonces tengo que parar y tengo que decir qué está pasando conmigo. No, yo no me quiero quedar, yo quiero avanzar, yo quiero seguir. Estas son las señales antes del fin, y yo sé que estas señales es un indicativo de que Jesucristo, mi amado Salvador, viene pronto. Amén. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor en esta noche? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces las señales que son, vienen a ser un indicador. Amén. ¿Qué son las señales? Un indicador. Me indican los tiempos. Las señales me indican y son una voz de alerta para mi vida. Las señales respiran vida o muerte. Las señales antes del fin son para decirme, ¿cómo te llamas? Para decirte, Isaac, ¿cómo estás viviendo delante de Dios? Juana, ¿cómo estás viviendo delante de Dios? Es una voz de alerta, porque las señales antes del fin son un indicativo de que Jesucristo viene pronto. Amén. Amén. ¿Cuántos nos queremos ir con el Señor? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia es verdad? Amén. Amén. ¿Y si estamos nosotros preparados para ese rapto? ¿O nos falta? Nos falta muchísimo. Nos falta, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos falta? Eso lo sabe cada uno de ustedes. Eso lo sé yo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Y esto es lo que la iglesia necesita y debe saber. ¿Qué es lo que yo debo hacer o qué es lo que necesito hacer para mantener mi vida agradando a Dios? Para mantener mi vida en obediencia a la palabra de Dios. Para que yo pueda vencer toda tentación, todo ataque del enemigo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque muchos saben que Cristo viene. Muchos saben que tenemos que vivir una vida en santidad, porque la palabra del Señor lo dice claramente, que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Esta palabra no la podemos dejar pasar por alto. Nosotros la podemos dejar pasar por alto, pero Dios no. Él no la va a dejar pasar. Dice la palabra del Señor que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Entonces tenemos que alertarnos, hermanos, por favor. Por favor. Estamos en un mundo caído, pero hay otro mundo que está arriba y que nos espera, que se llama la patria celestial. Esto es real. Esto no es mentira, esto es real, es palabra de Dios. Él ha prometido venir a llevarnos y estamos ya a la puerta de aquello. San Juan capítulo 14, si me amáis, guardad mis mandamientos. Perdón, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. San Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis. Miren lo que dice el Señor, si me amáis. ¿Cuántos amamos a Jesús? ¿Cuántos amamos a Jesús? Amén. Si lo amamos, Él dice, entonces guarden mis mandamientos. Y yo voy a rogar al Padre y Él va a enviar al Consolador. ¿Sí saben cuál es el Consolador? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Él está dentro de nosotros. El Espíritu Santo es el que nos fortalece. El Espíritu Santo es el que nos prende la luz roja, la luz verde. Es el que nos está diciendo, estás mal, Juanita, estás mal, Pedro. Gloria a Dios. Y tenemos que darle oído al Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer para mantener una vida espiritual agradable delante de Dios? No estoy hablando de ser perfectos, hermanos, porque perfecto no hay nadie. Iglesia perfecta no hay, pero sí hay iglesias que se somete a Dios y es obediente a la palabra. Sí hay iglesias, hermanos, que son temerosos de Dios. Conversaba con alguien hoy y decía él que como humano él cae, que como humano él ha resbalado, pero
pero aún así me decía, yo soy temeroso de Dios. Eso es un engaño del diablo, porque el temor no tiene nada que ver con la desobediencia, el temor no tiene nada que ver con la rebeldía delante de Dios. El temor no tiene nada que ver con caer en el pecado. Eso se llama remordimiento. Eso se llama conciencia. La conciencia es la que nos acusa o nos defiende. Pero el Espíritu Santo que está dentro nuestro es el que nos fortalece, es el que nos anima, es el que nos ayuda en nuestras debilidades. Amén. El temor no es para derrota, el temor es para vencer. Cuando usted y yo tenemos temor de Dios y viene el pecado y nos insinúa, yo tengo la fortaleza de Dios y puedo rechazarlo. ¿Por qué? Porque hay temor en mi corazón. Entonces yo puedo rechazarlo. Pero si no tengo temor, entonces yo voy a ceder fácilmente a la tentación y al pecado. Entonces, hoy en día mucha gente se quiere ir al cielo. Mucha gente dice estar esperando el rapto del Señor. Mucha gente dice amén, gloria a Dios, y aplaude a la gente le encanta escuchar palabras bonitas, mi amado hermano, pero queremos irnos al cielo y muchos están con su corazón y su cabeza lleno de rencor. No perdonan a personas que los han ofendido. Viven con ese rencor y quieren irse al cielo, quieren irse en el rapto. No, mi amado hermano, no nos dejemos engañar por el enemigo. Dios nos ama celosamente, sí. Dios quiere llevarnos a todos, por supuesto que quiere llevarnos a todos, pero Él ha establecido su palabra preciosa para que nosotros podamos fortalecernos en ella. Queremos irnos al cielo y somos mentirosos. Queremos irnos al cielo y somos engañadores. Queremos irnos al cielo y mucha gente ve pornografía, ve programas inadecuados de un cristiano. Queremos irnos al cielo y andamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Amén, gloria a Dios. Si queremos irnos al cielo, hermanos, y queremos participar en el rapto de la iglesia, en el arrebatamiento de la iglesia, mis santos hermanos, tenemos que vivir una vida recta en obediencia a la palabra bendita de Dios. ¿Cómo podemos hacer esto? Mientras usted y yo no vivamos una vida de oración, mientras usted y yo no le dediquemos tiempo de oración a Dios todos los días, hermanos, vamos a ser creyentes raquíticos, vamos a seguir siendo creyentes débiles, vamos a seguir siendo creyentes presa del enemigo y no vamos a poder ser vencedores en los tiempos del ataque del feroz enemigo que tenemos nosotros aquí en este mundo. Satanás, el mundo y esta carne. ¿Nos queremos ir en el rapto, hermanos? Tenemos que vivir una vida de oración, una vida sometida a Dios, una vida consagrada a Dios. Lo único que va a nosotros a fortalecer nuestra vida espiritual es la vida de oración. La vida de oración. ¿Qué es vida de oración? ¿Quién me puede decir qué es una vida de oración? Que todos los días tenemos que tener un tiempo para Dios. Amén. No le estoy diciendo que pase todo el día orando, no. Todos los días dedíquele un tiempo a Dios, preferentemente en las mañanas. A Dios siempre tenemos que darle lo primero, y lo primero es el levantar suyo. Su primera devoción debe ser esa, buscar la presencia de Dios en las mañanas y dedicarle esas primeras horas a Dios. Y eso va a fortalecer su vida. Amén. Gloria a Dios. Ayuno. Es tiempo cuando la iglesia debe entrar los principios, el principio del ayuno. El ayuno y la oración. Esto va a fortalecer nuestras vidas. Mis amados hermanos, nosotros estamos en un campo de guerra. Yo no sé, muchos no entienden esto, hermano. Nosotros estamos en un campo de guerra. Amén. La guerra entre el bien y el mal. Satanás es enemigo de Dios. Y si Él es enemigo de Dios, es enemigo de nosotros. Y lo que Él más quiere es mantener a la humanidad sumergida, subyugada a Él. Y cuando ve que alguien viene a los caminos del Señor, no va a descansar hasta tratar de sacarlo de nuevo. Y la manera más fácil de Él de sacarlo es tentándolo. En su debilidad, todos nosotros hemos tenido una debilidad. Amén. Y por allí Él lo va a buscar. ¿Qué significa esto? Que debemos nosotros
la palabra flanquear es reforzar esa parte débil de nosotros. Si usted era un mentiroso, pues fuerce esa parte débil y póngasela en las manos de Dios. Señor, yo no quiero caer en este pecado de la mentira, que es lo que me ha tenido a mí aplastado. Si era, qué sé yo, un adúltero, un fornicario, Señor, ayúdame en esta debilidad. Señor, solo tú puedes ayudarme y franquear o fortalecer esa área. Él va a atacar las áreas más débiles. Y el trabajo de Él es mantenernos a nosotros apagados. Porque todo creyente que vive la palabra de Dios y vive fortalecido en la fe, lo primero que hace es tratar de cumplir lo que Dios nos ha encargado. ¿Y qué es lo que Dios nos ha encargado? Predicar el Evangelio. Eso nos ha encargado a todos, no solamente al pastor, al evangelista. A nosotros se nos ha encargado la predicación del Evangelio. ¿A quién? A su familia. ¿A quién? A sus amigos. Cuando usted conversa con un amigo, usted tiene la oportunidad de hablarle del Señor. Mi amado, cuando yo viajo o converso con algún amigo o alguna amiga o cualquiera que sea, lo primero que estoy pensando es cómo entrarle con la palabra. Gloria a Dios. Hasta que Dios me da la oportunidad y le puedo predicar la palabra. Lo que suceda ya depende de Dios, no mía, porque yo no soy el que convenzo a la gente, sino el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Gloria. Fuerte el aplauso para el Señor. Entonces este es el tiempo, ¿verdad? Cuando la iglesia del Señor debe estar alerta. Alerta, gloria a Dios. Debemos estar alerta, hermano. Porque así como el cielo es una realidad, el infierno también es una realidad. Y lamentablemente, hermanos, durante todo el tiempo, mucha gente, inclusive dentro de la iglesia, muchos han fallecido y se han ido al infierno. Lamentablemente. Teniendo la oportunidad de ser salvos tan cerca. ¿Y por qué? Por no vivir una vida agradable para Dios. Cuando vivir una vida agradable para Dios, trae bendiciones, trae paz, trae tranquilidad, trae, no sé, yo lo he experimentado, hermano, trae usted puede no tener ni qué comer, aunque eso no va a ocurrir, pero usted tiene una paz. Amén. Amén. Tiene una paz. Porque esa paz que tenemos no es del mundo, es de Dios. Gloria a Dios. Jesús dijo, mis pasos dejo y mis pasos doy, pero yo no la doy como el mundo la da. Tenemos mucho que ganar, mis amados hermanos, si nosotros nos involucramos espiritualmente delante de Dios. Tenemos mucho que ganar. Vale la pena vivir la vida cristiana como a Dios le agrada. Amén. Amén. Tenemos que vivir esa vida, hermanos, de oración. Ya el Señor le está diciendo a través de este siervo en esta noche, ¿qué debe hacer para mantener una vida espiritual agradable delante de Él? Es vivir una vida de oración. Jesús les dijo a sus discípulos, orad para que no entréis en tentación. Jesús lo dijo por algo. Jesús era el Hijo de Dios, pero sin embargo, en su humanidad, cuando vino acá a la tierra, Él fue sometido también a este principio, un principio glorioso, maravilloso, que era la vida de oración. Jesús cuando iba a orar, se alejaba. Jesús nunca tuvo oraciones públicas. Jesús siempre se alejaba para orar. Buscaba un lugar solo para orar. Jesús dijo, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto para que tu Padre que te ve en secreto te recompense en público. Gloria Amén. a Dios. ¿Cuál es la recompensa en público? Su buena conducta, su buen comportamiento, la obediencia a Dios, obediencia a los pastores, obediencia al padre, a la madre, obediencia en todo, porque de Dios se desprende todo. Si usted Amén. obedece a Dios, si yo obedezco a Dios, entonces todo lo demás viene ya solito. Amén. Porque yo no puedo ser obediente acá con el pastor y desobediente con Dios. No. Primero Dios. Y de ahí se desprende todo lo demás. Amén, hermanos. Amén. Entonces, la oración, cuando nosotros entramos en el área de la oración debe ser, escucha esto, debe ser personal,
debe ser progresiva y continua. Amén. Amén. Personal, progresiva y continua. ¿Por qué razón? Porque cuando usted ora para su crecimiento. Y cuando usted ora para su crecimiento, esa oración es progresiva. ¿Por qué digo progresiva? Porque si usted hoy día oró 20 minutos, si la oración que usted hizo fue una oración efectiva, de corazón, que buscó a Dios porque usted quiere y necesita de Él, y Dios lo sabe, al siguiente día usted va a querer orar más. Le digo porque yo empecé así. Y cuando usted ora a Dios, hay una evidencia de cuando usted entra ya a la presencia de Dios. Y se lo voy a decir, una vez lo dije, creo, en el culto allá. La evidencia en nosotros para saber que entramos ya en la presencia de Dios es cuando nosotros en la oración se mira a usted mismo. Amén. Cuando usted se mira a sí mismo, usted ora a Dios y usted en la oración se ve de rodillas delante de Él. Se imagina en su mente estar frente al Señor en su trono. Y eso es algo que nace ya, que sale cuando el Espíritu Santo de Dios se conecta con Dios. No es su humanidad, no es mi humanidad, no es usted, es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, se comunica con Dios. Para eso fue dado el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos llegar a la presencia de Él. El Espíritu Santo fue dado para que Él nos transporte, nos lleve a la presencia de Dios. Y cuando estamos hincados, nosotros nos vemos a sí mismos. Y eso significa que hemos estado en la presencia de Dios. Y esa oración va a ser progresiva, porque usted va a seguir orando a Dios cada día más y más. Y después va a orar 1 hora, 2 horas, hora y media. Ya usted va a tener un tiempo de oración en el cual no va a querer salir de allí. De lo que usted no sabía ni qué hablar, el Espíritu Santo se encarga de darle palabras. Son experiencias que usted no las ha tenido tal vez, pero que las va a tener si usted comienza este principio en su tiempo de oración. Queremos irnos en el arrebatamiento, hermanos. Jesús ya nos dio las pautas, ya nos dio las señales, pero las señales no son las que nos llevan al cielo. Las señales son para que despertemos, son para que estemos alerta, son para que estemos velando como las 10 vírgenes. Amén. Amén. Para eso son las señales. Entonces, las señales son el indicador de que Jesús viene pronto. Amén, hermano. Yo creo, hermano, que palabras más claras que estas, establecidas en la palabra, no hay más. Y para concluir, ¿queremos irnos en el rapto? Sí, ¿verdad? Amén. Empecemos a buscar de la presencia del Señor. Empecemos a fortalecer nuestra vida a través de la oración. Y se lo voy a decir de una vez, que va a ser fácil. No, el enemigo le va a poner tropiezo. El enemigo le va a poner pretextos para que no lo haga. El enemigo le va a poner cualquier excusa, cualquier argumento, ¿verdad? Pero usted y yo tenemos las armas para destruir todo argumento de él. Amén, hermanos. Todo argumento. Estoy cansado, que me desperté tarde, que esto, que... No, hermano. Hermano, yo a veces estoy en la cama y el enemigo también sí, me lanza sus dardos. Y a veces se me quiere pegar la colcha. Sí, se me quiere pegar la colcha, pero yo digo, enseguida el Espíritu Santo me dice, la carne es débil, mas el Espíritu siempre está dispuesto. Amén, digo yo, y me levanto enseguida. El Espíritu siempre va a estar dispuesto, aunque esta carne diga no. Si usted ama a Dios y quiere vivir esa vida en el Espíritu, pues entonces obedezca al Espíritu. Digo, obedezca al Espíritu y doblegue esta carne. Amén. Amén. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche.